Piali, neno toca lilica al tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la octava casilla de la 16ª trecena, el tonali Chicuey Cali, 8 casa, un tonali del rumbo del Cihuatlampa, del rumbo de las mujeres, el color es el negro, un tonali maravilloso porque nos recuerda que así como las montañas, los montes sagrados, que resguardan dentro de ellas la vida y el maíz mismo, porque en la mitología se sabe que una hormiguita roja encontró el Teocintli allá en una montaña muy antigua en la zona de Tehuacán y Quetzalcóatl, convertido en una hormiga negra, fue con ella para sacar ese Teocintli y alimentar a los primeros principios femeninos y masculinos que iban a dar origen a esta quinta humanidad. Y bueno, decirte que este Cali, este signo Cali, tiene como guardián o como regente a Tepeyoloctli, el corazón de la montaña. Mira, yo ya traigo aquí mi corazón para recordar eso y mi piel de jaguar acá en la cabeza. Tepeyoloctli entonces cuida la montaña, la resguarda, porque dentro de la montaña podemos escuchar el agua. El señor Tlaloc y la señora Chalchutlicue habitan ahí. Ellos tienen ese lugar en donde todo es florido, todo es alegría, canto, mariposas al vuelo, aves, cada rama seca que llega ahí se planta, florece nuevamente. Así hoy nosotros tenemos la oportunidad, si nos sentimos un poco tristes, adoloridos, aquejumbrados, vamos a imaginar que entramos en esa montaña, que el jaguar nos guía, que llegamos al Tlalocan, nos plantamos ahí, nuestros pies vuelven a echar raíces y renacemos floridos para compartir la alegría por la vida, el gozo de estar aquí compartiéndonos con los demás. Y el Señor de la Noche que acompaña hoy, lo voy a mencionar en este orden, porque el Tlalocan es un lugar de creación, de florecimiento, de renacimiento. Y el Mictlán también es otro espacio de silencio, de oscuridad y de creación, y ambos, el Tlalocan y el Mictlán, forman parte del ultramundo con otros sitios importantes, a donde iremos cuando el estado de muerte nos llegue. En el Mictlán, el señor Mictlantecuhtli, que es hoy el señor de la noche, resguarda los saberes sagrados y los huesos de las antiguas humanidades. Ahí fue Quetzalcóatl, siendo Ejecatl Quetzalcóatl, por los huesos, y tuvo que tocar una caracola. Él tiene una caracola, así que hoy te toca renacer de esta caracola. Este tonali nos acerca a la montaña. Podemos ir al Tlalocan o podemos ir al Mictlán. Y en el numeral 8 tenemos a este señor que es el dueño del Tlalocan junto con Chalchutlicue. El señor Tlaloc está en la octava posición y trae un águila maravillosa, el águila de obsidiana, esa Izcuautli que es negra porque la obsidiana es negra. Así que hoy, si eres mujer, asúmete como una montaña. Recuerda que tienes una cueva del milagro, un útero donde se gesta la vida, un lugar sagrado que tienes que cuidar y que algunos dicen que es como un Mictlán, porque ahí también llega toda la información de tus ancestros para cuando se esté gestando un nuevo ser. Así que no cualquiera puede entrar a tu cueva, no cualquiera puede disfrutar de ella. Recuerda que tú debes cuidarla justo como un jaguar, ¿cierto? Y bueno, pues yo he escrito un canto. Ah, y también si necesitas remontar los aires, hoy puedes convertirte en esa Izcuautli. Las águilas tienen la capacidad de remontar las nubes cuando hay tormenta y verlas desde ahí. Así nosotros hoy podemos resolver cualquier situación difícil que tengamos. Mucha garra en el pensamiento el día de hoy, porque son 3 esencias las que habitan esta montaña que eres tú. Aquí el tonali, en tu cabeza los pensamientos que tienen que ser como mariposas, de colores que vayan, vuelan, que estén dispuestos a cambiar. Acá tienes a tu corazón, acá en la cavidad torácica, este que palpita, bum, bum, lubdu, lubdu, al ritmo de la tierra. Y en el hígado tienes el hijillot. Acá está tonali, teyolía y hijillot en el hígado. Bueno, este hijillot dicen que cuando tú ya entraste al Tlalocan o al Mictlán o a donde te vayas, de acuerdo a cómo te llegue el estado de muerte, ese hijillo va a soltarse y es como un olor apestosito. Pienso yo que es todo lo que tú tienes que recoger y elaborar y transitar y recompostar y todo eso se queda ahí. Entonces recuerda, 3 esencias: tonali,
Teyolía y Hiyot. Hoy que eres el corazón, bueno, que eres la montaña misma, con un corazón que late y que la garra del jaguar protege, canta. Oh Chicuey Cali, refugio de mi ser, monte sagrado, cuna de mis sueños, donde el eco de la vida resuena como un canto antiguo, como el susurro de las aguas que acarician la tierra en su abrazo. Eres el hogar de las esencias divinas, de esos tonalis errantes, la cueva oscura donde germina la esperanza. Y yo he preparado un relato en relación a esto y lo he titulado El canto de la montaña, inspirado en 3 niñas que son nietecitas de Conchita y que Conchita es mi amiga. Espero que les guste. Y dice así: en un rinconcito del estado de Veracruz, donde la montaña se alza como un antiguo guardián, 3 niñas, Luz, Mar y Sol, decidieron adentrarse en el bosque en busca de moras y quelites. A su lado su fiel amiga, su perrita Nube, olfateaba el terreno con mucha curiosidad y alegremente movía la cola al compás de la risa de sus niñas. El sol se filtraba entre las ramas, creando patrones de luz que danzaban en el suelo. Las niñas, con las manos llenas de sueños, se aventuraban en un sendero que serpenteaba hacia la cima, ignorando las advertencias de sus abuelos sobre las historias y misterios que guarda la montaña. Al llegar a un claro, se encontraron con una figura impotente, Tepeyoloctli, el jaguar de la noche. En su pelaje estrellado se reflejaba el cielo. Las niñas, asombradas y temerosas, se detuvieron en seco. Pero en lugar de huir, Tepeyoloctli les habló con una voz profunda y suave como el murmullo del viento entre los árboles. Niñas de la tierra, buscadoras de moras y quelites, vengan a conocer el corazón de la montaña, les dijo extendiendo su pata hacia un sendero oculto en la bruma. Aquí donde el eco de la vida resuena, aprenderás el valor de la montaña. Guiadas por el jaguar, las niñas sintieron el latido de la montaña bajo sus pies. Lub-tub, lub-tub. El camino las llevó hacia un manantial escondido, el Tlalocan. Este es el hogar de Tlaloc y de Chalchutlicue, les dijo Tepeyoloctli. Ahí las niñas se sintieron envueltas en una atmósfera de magia. El agua brotaba como un murmullo alegre y brillaba como diamantes bajo la luz del sol, y flores de colores vibrantes danzaban en el aire como si celebraran su llegada. Tlaloc, con su presencia majestuosa, se acercó primero. Su piel parecía estar hecha de agua y luz, con una voz que resonaba como si fuera un río que fluye con fuerza, les dijo: hoy aprenderán el lenguaje de la lluvia y del maíz, los 2 grandes dones de la vida, el maíz. Luz, fascinada, dio un paso adelante. ¿Cómo podemos aprender, señor Tlaloc?, preguntó con sus ojos abiertos y brillantes. Escucha, le dijo Tlaloc, escucha el manantial. Cada gota de agua que brota de ahí tiene un propósito. El agua es vida y con ella cultivamos la tierra. Ven, toca el poder del agua, siéntelo. Las niñas se acercaron al manantial, sumergieron las manos, sintieron el agua fresca y al instante una energía recorrió sus cuerpos. Siente cómo te abraza la fuerza de este lugar, les dijo Tlaloc. El agua nutre la tierra y a través de ella, a través del maíz, nutre a la humanidad. Sin ella no hay vida. Chalchutlicue, la diosa del agua y la fertilidad, se unió a ellos con una sonrisa serena. Su vestido brillaba como el rocío de la mañana. En el maíz encontramos el sustento y la conexión con nuestras raíces, les explicó la diosa. Cada grano es un regalo de la tierra, un símbolo de unidad. Mar, intrigada, levantó la mano. Señora Chalchutlicue, ¿por qué es tan importante el maíz? Chalchutlicue se agachó delicadamente, la miró a los ojos y le dijo: el maíz es más que un alimento, es un lazo que nos une. Cuando sembramos, no solo plantamos semillas en la tierra, sino también nuestros corazones. Nos recuerda que somos parte de un todo, que en la comunidad cada uno tiene su papel. Sol, observando el amor y la dedicación en los ojos de los dioses, sintió una chispa de entendimiento.
¿Y cómo podemos ayudar a la montaña y al maíz?, preguntó ella. Cuida la tierra como cuidas tu cuerpo, le dijo Tlaloc. Respeta cada árbol, cada río, cada criatura que habita en ella. La montaña es un ser vivo y su salud depende de ustedes. En el cultivo del maíz recuerden siempre compartir, ayudar a los demás a florecer la vida. La vida florece cuando el maíz lo hace. Las niñas, inspiradas por sus enseñanzas, comenzaron a imaginar cómo podrían llevar el mensaje hasta su comunidad, cómo compartirlo con sus abuelos, sus tíos, sus amigos, sus hermanos. Comprendieron que su pequeña acción podía tener un gran impacto. Regresen a su hogar, mis niñas hermosas, les dijo Chalchutlicue. Cada vez que siembren, siembren amor y respeto. En cada cosecha recuerden que la vida es un círculo y en él todos somos hermanos. El maíz es nuestro primer hermano mayor. Cuando el sol comenzó a descender, Tepeyoloctli las condujo de regreso al claro. Lleven con ustedes estas enseñanzas que les dio Chalchutlicue y Tlaloc. La montaña, el agua y el maíz son vida. Cuiden de ellos y cuiden a ese maíz maravilloso, su hermano mayor. De regreso, Luz, Mar y Sol estaban felices, compartieron su experiencia, llevaron un montón de moras y quelites y estuvieron dispuestas a emprender esa aventura de sembrar el maíz. Recuerda que cuidar la naturaleza es cuidar de nosotros mismos. En la comunidad encontramos nuestra fuerza y en el maíz encontramos la esencia de la vida. Así que hoy yo te invito a que te asumas como esta montaña, que seas el jaguar que resguarda la cueva sagrada del milagro, que seas Tlaloc con toda su fuerza creativa y también Mictlantecuhtli, el que resguarda los saberes sagrados. El conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Chicuey Cali, el monte sagrado, el lugar en donde las esencias divinas se descargan, lo divino me habita, renazco del caracol, tengo la fuerza de Tepeyoloctli, la capacidad creativa de Mictlantecuhtli. Hoy soy flor, luz, canto, la voz misma incluso del maíz. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal. En YouTube, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. Saca la garra. Hoy puedes sacar la garra del jaguar y poner la mirada profunda, tal cual lo hace el águila. Que donde pongas el ojo, pongas la garra. A rugir, a hacer la montaña. ¡Timota!